emprendimiento. Sí, pues la palabra emprendimiento por allá en el 2005, 2006. No era tan común, vamos a hacer empresa o vamos a ver negocios. Eso, negocios. En el colegio vendía camisas, pues, o sea, como tratando de rebuscarla, pues obviamente tenía el apoyo familiar, pero como con esas ganas de hacer cosas diferentes. Después hice una especialización en gerencia de proyectos, porque en la universidad, cuando hice ingeniería, ni una sola vez vi el símbolo pesos. Daniel, bienvenido aquí a Hablemos de Raíz. Estamos llegando, yo creo que al podcast número 104, 105, no sé. Esto es un espacio para que contes historias, para que nos contes un poquito vos quién sos. Y de ahí arrancamos la conversación, ¿te parece? Perfecto, no, Lucas, muchas gracias pues, por el espacio. Pues mi nombre es Daniel Tobón, soy ingeniero electrónico, o ex ingeniero electrónico más bien. O ingeniero litigante, como a veces digo yo, porque me ha tocado trabajar mucho con contratos. Felizmente casado ya hace 12 años y medio, sin hijos, no vamos a tener hijos. Y creo que desde muy pelado, pues yo creo que me picó el bicho de los negocios, digamos que del emprendimiento. Sí, pues la palabra emprendimiento por allá en el 2005, 2006. No era tan común, vamos a hacer empresa o vamos a ver negocios. Eso, negocios. En el colegio vendía camisas, pues, o sea, como tratando de rebuscarla, pues obviamente tenía el apoyo familiar, pero como con esas ganas de hacer cosas diferentes. Después hice una especialización en gerencia de proyectos, porque en la universidad, cuando hice ingeniería, ni una sola vez vi el símbolo pesos. ¿No? Ni una sola vez. O sea, no había algo de finanzas, Nada. Fundamentos en finanzas, una contabilidad. Muy no. técnico, es muy técnico. No jodas. Sí, eso ha cambiado, tengo entendido que ha cambiado, pero pues me choqué contra ese mundo y obviamente pues mi primer Entonces, trabajo... ¿cómo se supone que uno salga y empieza a ahorrar, invertir? No, yo siempre he dicho que esa clase debería estar desde el colegio. Yo creo que desde la casa le venían a enseñar a uno eso, pero sí me sorprende que no, ni una clase con un peso. Pues hasta en lo técnico, un ingeniero en algún momento se verá enfrentado a un proyecto, Claro, o va a trabajar en una empresa, necesita entender por lo menos que un PIG es una compañía. Claro, o evaluar un proyecto o escoger una tecnología versus otra, el precio va a ser una variable clave en esa decisión. Entonces digamos que me choqué con ese mundo y todo era, pues yo no estuve en la parte comercial, estuve en la parte técnica en mi primer trabajo y obviamente vi esa falencia pues y creo que cumplió mis expectativas haber estudiado gerencia de proyectos, que era como un poquito de todo sin entrar en profundidad. Sí. Entonces yo trabajé en 2 años y medio en CompuRedes, que hoy es Arus. No sé qué es. Es una compañía que compró Sura de tecnología y hacían, pues en el área en el que yo estaba, hacíamos proyectos como de networking, redes, montábamos las redes inalámbricas de los edificios, bueno, etcétera. Aprendí un montón, una escuela 1A. Y un día me llama un amigo del colegio que su familia tenía relación con las vías y él estuvo en una reunión acompañando a un familiar y escuchó que estaban evaluando la implementación de un sistema para el control de un peaje. Nada que ver con pago electrónico, sino como yo le digo el sistema el control es simplemente como contar que los carros sí sean igual a lo que está facturando la persona. Tal cual, en un sistema POS pues está el inventario contra lo que se registra. Aquí no hay inventario sino los carros que pasan. Y obviamente para controlar pues el fraude y que la niña Casi que es un contador pues de vehículos. Exactamente. Entonces él estuvo ahí y vio que todas las empresas que estaban como participando en ese proyecto eran extranjeras. Y le digo, pues, pero qué tan ciencia oculta será hacer esto. Él es ingeniero mecánico, me llama a mí por ser electrónico y me dice, ve, ¿vos sabrías hacer esto? ¿Tenés? Yo le digo, pues yo no tengo ni idea, pero pues creo que se puede hacer así.
Entonces me dice, sí, no sé qué, y el software. Y yo le dije, no, yo programar idas a fincas y paseos. Software, nada. Y de ahí llamamos al otro socio que había estudiado sistemas y empezamos literal como un hobby. Fines de semana, a conversar, a mirar. Pedíamos visita a algunos peajes, algunos nos dejaban ir, otros no. Y empezamos como a darnos cuenta de... Yo siempre digo que muchos de los negocios que hicimos, que ahora pues entramos en contexto de la compañía, nos preguntábamos por qué en Colombia no, por qué en Colombia no lo hacen, por qué en Colombia no hay, por qué... Y nos dábamos cuenta que aquí estaba el conocimiento y la capacidad de hacerlo. Pues estamos hablando del negocio, en este caso sería el tema del pago electrónico de peajes. Primero, esa solución de controlar antes del pago controlar. Electrónico. Okay. Entonces empezamos los fines de semana literalmente a desarrollar una solución para controlar un peaje. Sin saber mayor cosa, pero le empezamos a trabajar. Los fines de semana empezaron ya a volverse días entre semana por la noche. La verdad estábamos muy jóvenes, todos viviendo con... ¿Esto fue hace cuánto? Eso fue en el 2006. Ok. El 2006. Ya hace un rato. Sí, ya hace un rato. Todos viviendo con los papás, sin familia, sin responsabilidades, sin deudas. Entonces era como fácil tomar ciertas decisiones de riesgo. Y empezamos a desarrollar esa solución en algo que dijimos que nos íbamos a demorar 6 meses, 8 meses. Ya cada vez se nos iba como creciendo el enano y empezamos a renunciar a los trabajos para dedicarnos full time. ¿Y alguien estaba financiando eso? No, nadie. Ahí era, digamos, una apuesta sin tener que invertir mucho en lo económico, más de tiempo y renunciar a los salarios. Porque estuvimos casi 2 años, 3 años sin salario. Trabajando en una habitación de la casa de mi mamá. Y te hago una pregunta, para el 2006 eso no estaba inventado en el mundo. Sí, pero lo que dijimos es, Colombia tiene muchas particularidades que de pronto nos hace diferentes esa solución de tecnología sin entrar el pago electrónico, y por eso a esas empresas de afuera le costaba tanto. Por ejemplo, los venteros ambulantes. ¿Qué tiene que ver el ventero? Una empresa que hay una líder en el mundo española, no le cabía en la cabeza que cómo así que por el carril de peaje caminaba gente. No, pues entonces ellos decían, no, pues no los dejen caminar. No, venía, hay una microeconomía ahí, usted no puede ir a sacar eso. Y entonces el contador los cogía como vehículos. Entonces nosotros dijimos, hay que tener en cuenta eso. Otra cosa que decían ellos, vení, pero ¿cómo así que un carril de un peaje por la mañana funciona en un sentido y por la tarde en otro? Sí, claro, todos los fines de semana, aquí 80% de los peajes del país funcionan así. Ellos decían, no. Entonces... es un porcentaje tan alto. Porque es que los grandes están cerca de la ciudad, pero el resto están de 2 carriles, 3 carriles. Bueno, ya han cambiado mucho, pero... No, pero sí, uno cuando había muchas veces habrían los 2 carriles. Claro. Exacto. Entonces, digamos que la tecnología tiene que contemplar eso. Y empezamos a tener como en cuenta todas esas particularidades colombianas y logramos hacer un piloto en la Medellín Bogotá, poner el sistema que habíamos desarrollado en paralelo con el que ellos tenían, y logramos tener unos resultados supremamente óptimos en control del 99.9% de los vehículos que pasan, todo registrado en video, un software con toda esa trazabilidad de las operarias. O sea, uno hoy pasa por un peaje y todo queda grabado. Sí, todo queda grabado, qué registró la niña, qué carro fue el que pasó, cuántos ejes, si era un camión con el eje levantado o rodando. Todo eso queda registrado a través de un montón de sensores, y eso fue lo que desarrollamos, con eso arrancamos. La compañía en ese entonces se llamó Flytech, ¿cierto? Y inmediatamente nos preguntamos, bueno... ¿Y qué significa el nombre? No, nada, literalmente nada. El Fly viene de un cuento de joder con amigos, sí, y tech de tecnología, pero pues no tenía como un trasfondo, porque incluso FlyPass, que es la compañía que de pronto la mayoría conoce, teníamos ese nombre primero que la otra. Porque siempre nos preguntamos, bueno, muy bacano desarrollar la solución de peajes, pero claramente debemos ofrecer el pago electrónico, que como decías, eso en todo el mundo estaba. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué en Colombia no hay? Entonces, cuando logramos como empezar a avanzar en instalar esas soluciones de peaje,
empezamos a trabajar en paralelo, que ya teníamos un poco de ingresos. Eso no era un negocio muy grande ahí. No. O sea, porque es que eso es simplemente control. Yo no sé, me imagino que sí les deben robar como berracos si no existe el control. O sea, ya te tengo un cuento. Pero no sé qué tanto interés tendrá el dueño de... Pues haría auditorías monitoreadas o contadas o... Antes de los sistemas, el robo en los peajes absoluto. era absurdo. Absurdo porque pues los papelitos, los tiqueticos que nos tocaron a nosotros, Sí. de pronto a los pelados de hoy, ya todos venían con sistema. Eso era muy fácil que la niña vendiera la Sí. categoría que no era. Entonces a un camión lo registra, pues, le vendía el de automóvil y se quedaba con la diferencia. Nosotros nos tocó un peaje en La Guajira. No hubiera pensado que era... Pues sí, pero está la trampa mamá. Mamá, y es un montón de Pues porque está seguro que el del camión no revisa... Y en ese tiempo que no había que legalizar, eso era un montón de plata. Entonces hay una historia y es que en La Guajira instalamos un peaje de 2 carriles y pues en ese tiempo ya teníamos técnicos, porque los primeros peajes los montamos los 3 socios y un técnico. Todo, tirar cables, todo. Entonces en La Guajira llegaron los técnicos a instalar y empezaron a llegar las recolectoras en camionetas. Digamos que pues todo el mundo tiene derecho a comprar sus cosas, pero pues de pronto los salarios no eran acorde a las camionetas. Montamos el sistema y el recaudo aumentó 300%. No, Se roban más de 100 millones de pesos al mes. no joda. Eso es el colmo. Entonces, y eso pasaba replicado en un montón O sea, de ellos peajes. no sospechaban pues que la peladita llegaba todos los días en camioneta, ¿no les parecía extraño? Claro, ese sí, era un peaje que estaba muy aislado, muy Sí. aislado. Entonces, a veces de pronto quedan a... No te deben querer mucho en La Guajira. Sí, ese peaje lo quemaron rápidamente, la verdad. Ah, ese fue el resultado final. Sí. No. Claro, de más que había mucha gente que vivía de eso. que vivía de eso. Entonces, bueno, eso son parte de la historia. Y como empezamos a Lo tener... volvieron a hacer, el peaje. Creo que sí. Pues nosotros ya no, nosotros no. Qué locura como, pues, un cambio tecnológico que evidencia lo que están haciendo, que es un abuso, y termina quemándolo. Cuántas especial este país. Sí, nosotros nos tocó varios peajes que quemaron. De culpa, pues, culpa de ustedes no, pero, Sí, por la tecnología y... o sea, después de la tecnología quemaron varios sí, peajes. en Urabá, no sé si recuerdas, Pero- 2020. Pero los Duraban, ¿fue por eso? ¿O fue por...? Porque los pusieron. Los pusieron y a mí me habían echado otra historia con respecto a los de Urabá. Y es que estaban quedando grabados los carros que llevan la droga Ese era el en tema. esa zona realmente. Sí, y obviamente toda esa tecnología la pusimos nosotros. Que estaba quedando pues como documentado todos los carros que pasaban todos los días de manera repetitiva, que ahí los iban a encontrar. Y todas las placas quedan registradas, todas las placas quedan registradas. Entonces digamos que ahí hubo como una mezcla de cosas. Obviamente la comunidad que le pusieron unos peajes que no venían pagando, más ese control nuevo. Y pues control en una zona nueva, de pronto donde no se hacen las mejores prácticas, genera ese tipo de resultados. Sí, pero me acuerdo muy bien cuando los quemaron. Sí, sí, a nosotros no se nos olvida porque nosotros teníamos que entregar ese peaje, no sé, antes del 31 de diciembre. Lo entregamos creo que ese 31 o 30 y el 2 ya lo quemaron, el 2 de enero. Duró 2 días. Ah, no jodas, eso fue así. Sí. Es que me acuerdo muy bien, pues yo estaba en Balsillas y me había ido por esa vía. Y los quemaron en una manifestación importante. Grande, sí, claro. Grande. Y en 2 días, como, pues ya sabían todo. O sea, Sí. tienen infiltrado a la concesión o al... Pues sí, igual en una concesión trabaja mucha gente y de pronto el familiar Sí. del otro, no, ahí quedan todas las cámaras, o quién sabe, pues no me sé el detalle, pero Y eso no lo reemplazaron. no, ese peaje hoy está pagado. No está Sí, pagado, sí. Yo pasé hace poco y Sí, eso sí sigue que así. ahí. Sí. Entonces, bueno, en las primeras instalaciones de estos sistemas que empezamos en la Medellín, Bogotá y otros peajes en Pasto, pues digamos que ya teníamos un poco de recursos y fondeo propio. Y dijimos, bueno, ahora sí hay que trabajar en el pago electrónico. Y de ahí nace FlyPass. El primero fue que el de Palmas. El del primero, túnel. el de la Medellín, Bogotá, Guardia. Ok. Y FlyPass, digamos que tiene un componente muy chévere y es que
ya empezamos a referenciarnos que había, por lo menos en Latinoamérica. Sí. Entonces en Chile, en Argentina en ese entonces ya llevaba 15 años con pago electrónico. Y lo que nos dimos cuenta es que las concesiones les costaba pensar en ese modelo porque ellos no se imaginaban teniendo que tener un servicio al cliente, mercadeo. Ellos sabían operar una vía, ¿cierto? Y en Argentina y estas concesiones tenían que call center, que el departamento de mercadeo, que todo ese post que ellos no tenían. Entonces nosotros dijimos, bueno. Pero explícame por qué eso cambia del pago manual al pago electrónico. Porque digamos que vos en un pago electrónico pagas el peaje y no, en la concesión no saben quién es Lucas ni nada. Si llegas a tener un accidente, tenés una relación con la concesión. De resto no hay una relación. Okay. En cambio, cuando ya prestas un servicio electrónico, tenés que firmar términos y condiciones, tenés una relación contractual donde yo te tengo la plata en prepago o si vinculas la tarjeta, digamos que ya se vuelve un servicio adicional. Ya. Y sabes quién sos vos y vos puedes llamar a quejarte. Ya tiene una información del cliente, todo. Exactamente. Tiene base de datos. Tenés que hacer mercadeo para que la gente adquiera el tag, que es todo lo que hace Flypass. Entonces, pues creo que acertadamente dijimos, le podemos prestar el servicio a la concesión y al usuario y ser ese intermediario, ¿cierto? Prestarle el servicio a las dos puntas y que el usuario se vincule con nosotros y le prestamos el servicio no solo a una concesión, sino a varias. El beneficio para el usuario es la velocidad. Sí. Y la facilidad de pago. No hay ni que llevar efectivos, no tiene la tarjeta de crédito, tiene ahí un depósito y es súper fácil. La concesión le cuesta, pero tiene mayor control y mayor eficiencia. Sí, pero digamos que ya ha cambiado mucho porque el gobierno sacó una resolución, por eso hoy todos los peajes, casi todos se pueden pagar de manera electrónica, pero la concesión también tiene un costo en el recaudo del efectivo, Okay. ¿cierto? Y en muchos de los casos está representada en un porcentaje de ese recaudo. Ese recaudo en efectivo tiene costo, es el costo de transporte, de manejo de todo ese efectivo. Pues. Exactamente, que eso incluye seguros, incluye muchas veces el mismo personal del o sea que ustedes reemplazan un personal más unos seguros más un transporte de efectivo. Exactamente. Y siempre se busca que a la concesión o le salga más barato o mínimamente igual. Okay. Con la ventaja de que un carril con pago electrónico te puede hacer en atención 4 o 5 veces lo que hace un carril de efectivo por la velocidad. Entonces muchos peajes que ya tienen pago electrónico, digamos que no han tenido que ampliar en carriles porque el peaje le dio productividad de atención. Exactamente. Entonces eso, así arrancamos con una concesión. Romper el paradigma en otras concesiones fue difícil porque pues igual hay que hacer una inversión en tecnología. Pero tengo una pregunta, en esa primera concesión que fue la Medellín-Bogotá, nadie tenía un Flypass. Ahí tuvo, pues yo creo que uno de los retos grandes era también que la misma gente empezara a comprar el tag. O la gente cogió eso muy fácil, lo entendió muy fácil. No, digamos que no fue, obviamente hubo una adopción relativamente rápida, pero tuvimos que hacer varios ensayos. Por ejemplo, nosotros regalábamos el tag al inicio. Y nosotros regalábamos tags y regalábamos. Y la penetración de pago electrónico pues sí subía, pero pues, pucha, hemos regalado miles de tags y pasan cientos de transacciones. Y nos empezamos a dar cuenta que es que la persona recibía el tag y lo metía en la gaveta. Había que pegarse. O se le olvidaba. Entonces lo empezamos a pegar. Mejoró un poquito. Y una vez dijimos, ¿y si se lo cobramos? Pues, claro, cuando lo empezamos a cobrar, la gente decía, no, ya lo pagué, yo no voy a botar 20.000 pesos. Venga, recarguemos, venga, usémoslo. Y creció el uso. Increíble. Por cobrar. Por cobrar. Sí, a veces regalar no... Sí, a nosotros nos pasa. Hay veces que hacemos cosas gratis. Tiene mejores resultados o por lo menos mejores clientes cuando cobramos que cuando regalamos algo inicial. Sí, yo creo que la gente se apersona de haber tomado la decisión de haberse gastado, así sea 20.000 pesos y ya vienen las promociones y demás, pero mejoró ese indicador. Entonces, al principio, pues éramos 3 pelados de 20 y punta de años, era difícil que nos pararan muchas bolas en muchos lados. ¿Esa era qué concesión? Esa era la concesión de Bimed en la autopista Medellín-Bogotá. Eso es un ente privado realmente. Eso es un ente privado. O sea que puede contratar de manera privada o ustedes están como en un proceso licitatorio.
El sistema de control, hubo un proceso licitatorio privado, digamos que por transparencia obviamente, y en FlyPass nadie más ofrecía la solución y lo que mostró la concesión es a mí no me va a valer más. Y esa concesión adoptó eso, ¿y en cuánto tiempo empezaron a copiarlo por otros lados? Digamos que los primeros que hubo después de la Medellín-Bogotá fue en Cartagena, los peajes hacia el puerto. Hacia Mamonal. Hacia Mamonal. También ellos, digamos que la gran diferencia es que eran ellos mismos, es decir, la concesión prestaba el servicio, que era lo que te decía ahora. Okay. Entonces la concesión vendía el tag, la concesión tenía que hacer ese esfuerzo. Aquí lo hacíamos desde FlyPass, ¿cierto? Después empezamos a abrir más peajes y habilitamos el peaje de Chía en Bogotá. También tenía una solución propia que se llamaba inclusive Pase Ya, pero era de ellos mismos, solo funcionaba en el peaje de Chía. Y llegamos a un acuerdo donde migramos esos usuarios de Pase Ya a FlyPass. Entonces digamos que a Bogotá entramos ya con un número de usuarios relevante. ¿Hoy en Colombia entonces solo existe FlyPass o hay varias? Hay varias compañías. Y el gobierno desde el 2000, si mal no recuerdo, 17 por allá, o 16, empezó a trabajar en una resolución que buscaba que todos los peajes se pudieran pagar de manera electrónica, pero sin importar el operador. Entonces vos como usuario escogías o A, o B, o C y podrías pasar por cualquier peaje. Entonces por eso hoy vos en los peajes ves una marca que se llama Colpass, que esa marca es del Estado, es del Ministerio de Transporte, y lo que hace es como el agregador de todos. Si dice Colpass, cualquier empresa que sea autorizada por Colpass puede funcionar ahí. Donde hay un FlyPass no puede pasar cualquiera. En los peajes ya no puede haber una sola marca. O sea, ya todo, por ley. Ya cualquiera puede pasar por cualquiera. Sí, peajes. Pero en parqueaderos y otros servicios, como no está regulado, sí puede decir FlyPass. Exclusivo FlyPass. Exactamente. Ah, pues una maravilla. Sí, entonces muy chévere porque al final resultó algo muy interesante en beneficio del usuario, donde el usuario escoge quién le presta su mejor opción y beneficio, me voy con ese y puedo pagar cualquier peaje. Entonces hoy hay, si mal no recuerdo, 4 empresas que prestan el servicio de pago electrónico. En su momento estuvimos, antes de la resolución, mucho tiempo, llamémoslo solos, ¿cierto? Pero no en todos los peajes, que ese era el reto. Entonces vos pasabas en Antioquia por los peajes, vos te vinculabas y podrías pasar, pero un coordinador, una gran transportista, a veces era enredado por cuáles sí, por cuáles no, cuánto efectivo le tengo que dar porque no tengo todos los peajes. Entonces eso dificultaba crecer con las compañías. En cambio hoy ya, pues como está el 90% de los peajes, 80% de los peajes, para todas estas transportadoras les queda muy cómodo. ¿Porcentaje de la facturación de una concesión será electrónico? Varía mucho de los peajes, pues de acuerdo a los peajes. Los peajes que están cercanos a la ciudad, bueno, yo pues ahorita hablamos del tema, yo hace ya un par de años no estoy en el mundo de los peajes, entonces puedo estar desactualizado en datos, pero los peajes cercanos a las ciudades principales pueden estar por los lados del 50 o un poco más. Grande. Sí. Por eso digamos que el peaje del túnel, el peaje de la variante, el peaje de Las Palmas, el peaje de Chía, son peajes que frente a un fallo de pago electrónico colapsan. Yo siempre molestaba. ¿Y es común que falle? Ya no tanto porque se han establecido como ciertos protocolos, pero puede pasar, es tecnología. Y por allá en algún momento pasó en el peaje de Chía 4 kilómetros de taco. Entonces nosotros hablábamos mucho con los ingenieros diciéndoles, pues aquí no se muere nadie con fallar en tecnología, pero mañana te puede llamar Julio Sánchez. Y uno no puede abrir el peaje y regalarlo. Digamos que siempre hubo el mito que es que si hay tantos kilómetros de taco están obligados a abrirlo. Eso en realidad no es así. El tema de hacer eso es quién paga esos peajes, porque el modelo de la concesión está basado en ese ingreso. Pero me imagino que por un día, pues, o mientras soluciona eso, pues no va a afectar el número final. Sí, la verdad ha pasado un par de veces que si hay un fallo en el carril de pago electrónico, pasan los electrónicos sin saber si tiene saldo o no. Okay. ¿Cierto? Los de efectivo uno les puede seguir cobrando, porque digamos que el escenario de fallo para el efectivo es el tiquetico. Sí. Y en el electrónico es déjelo pasar.
Ya. Igual la gente no sabe que está fallando. Que no está pagando. Y pasan y después le cobro. ¿Por qué funciona el palo? Que uno, por ejemplo, en Estados Unidos no hay palo. Sí. O sea, no hay una barrera. Uno pasa derecho, pasa 1000. O sea, uno ni siquiera desacelera. Esa pregunta es excelente y me soñaría que eso, siempre No nos existiera. soñamos que eso fuera así. El ejemplo más bacano de eso pues es Chile. Chile, que tiene todo el peaje abierto completamente, sin carriles, inclusive es la autopista. Se demoró muchos años cambiando la resolución, o sea, leyes para poder hacer eso. ¿Qué pasa? Ahorita Pues porque ya me dijiste, tengo la placa, he grabado cada carro, soy capaz de decir si tiene ¿Quién saldo o es? no tiene, exacto. ¿Qué pasa? Digamos que se podría multar a un vehículo por el no pago de un peaje, ¿cierto? Entonces ahí ya hay como algo de control, porque yo sé la placa, sé a qué horas pasó, tengo todo el registro fotográfico y puedo emitir una multa. Pero ¿qué pasa? El dueño del peaje es una entidad privada. Entonces, digamos que no hay una norma que permita que parte de esa multa vaya a una concesión vial hoy, ¿cierto? O sea que pierde la factura. Pierdes la concesión. Y además, si la persona no paga la multa, ¿quién va a pagarle a la concesión donde tiene un contrato con el Estado a 20, 30 años de un recaudo que está medianamente proyectado? Porque si aquí todos lo sabemos que hay buses y vehículos particulares con 100 millones de pesos en multa y Sí. no pasa nada, entonces aquí el que se ve afectado Sí, es la ley concesión. no está preparada Exactamente. para ese mecanismo. Entonces por eso está la barrera. Clarísimo. ¿Saliste hace cuántos años? Nosotros empezamos en el 2006 pues con la idea de trabajar. Yo arranqué en la parte de soluciones, como en la parte de ingeniería de las soluciones de peajes, y en el 2016-15 cogí la dirección de Flypass, Sí. ¿cierto? Esa historia es interesante. Veníamos creciendo, estábamos en ese tiempo trabajando en la resolución, nosotros trabajamos cercanos al ministerio, como de transporte, el Ministerio de Transporte, como a tratar de transmitir las experiencias que tuvimos, y ya habían otros actores, digamos competidores también en esa función. Y en el 2020 llega pandemia, ¿cierto? Pandemia fuera de todo lo que causó en muchos negocios, porque los cerraron, por norma los pusieron gratis. No sé si recuerdan que los peajes estuvieron gratis 4 meses y medio. Nuestro ingreso era una comisión del peaje, entonces nuestro ingreso bajó a 0 de la noche a la mañana. Eso fue obviamente un golpe para la compañía súper fuerte. Hubo que tomar pues decisiones de recortar personal, toda la compañía con reducción de salario. Y si bien la pandemia era de demasiada incertidumbre para todos, el tema de los peajes era pues muy particular, porque no había como algo que los llevara a poner gratis, y el presidente en su alocución de los jueves decía, no, una semana más. Entonces nosotros nos preparamos, y a la otra jueves, otra semana, y así nos fuimos 4 meses. Entonces como que aguantábamos con todo. Eso no es ilegal. O sea, eso lo pueden hacer. Pues digamos que... Pues yo me pongo en los zapatos tuyos, yo estaría muy berraco. Nosotros obviamente tratamos de hacer de todo. Las concesiones tuvieron, digamos, el mismo problema, pero la concesión tiene un contrato con el Estado. Entonces, muchas terminaron cuadrando o con tiempo de concesión, o pues con todos los acuerdos que tienen de operación de la misma concesión. Pero lo nuestro... Las concesiones tuvieron que entrar a renegociar su contrato porque les estaban incumpliendo, me imagino. Exactamente. Y llegaron seguro a acuerdos. Y el cliente de ustedes era la concesión, no el gobierno. Exactamente. Y pues ese escenario nadie se lo imaginó jamás. No, nadie. Así como me imagino que te tocó en propiedades que tenían arriendos. No, y pararon todo. O sea, las obras paradas cuestan mucha plata, y tener una obra parada 2 meses vale una fortuna, y uno sigue pagando intereses porque eso no para nunca. Sí, por más que hubieran acuerdos y demás, todos igual. Todos a pagar intereses. Sí, entonces no, ahí se perdió mucha plata, quedamos muy endeudados. Pero pues logramos salir adelante, y
Y a medida que se reactivó los peajes y empezaron a cobrar, el crecimiento del flujo fue muy interesante, porque pues no sé si se acuerdan, pero todo el mundo salió desbocado a pasear. Entonces el flujo se recuperó relativamente rápido a llegar a niveles prepandemia. Sí. ¿Cierto? Pero en ese tiempo de pandemia, digamos que yo he sido muy inquieto por los negocios, como te decía ahora, y entonces el emprendimiento, he estado cercano a startups, a emprendimientos en etapa temprana. Me gustaba, tengo todavía un archivo de ideas, ¿cierto? Siguen siendo ideas, porque la idea sin trabajo no pasa nada, pero me gustaba mucho leer y explorar sobre eso, pues era como muy inquieto. Entonces llega pandemia, yo no las desarrollaba dentro de la compañía porque muchas no tenían nada que ver, y soy fiel creyente del foco, pues, o sea, volvámonos muy bueno en algo. Pero llega pandemia y obviamente teníamos que pensar y estar ahí, pero el día a día se acabó. O sea, yo de la nada, como que no tengo correos, no tengo nada. Entonces empecé a leer, empecé con esa creatividad otra vez, como a pensar en ideas y como a emocionarme de este proyecto, y como que sentí cosas diferentes, ¿cierto? Y también sentía que de pronto yo tenía un poquito de diferencias en visiones con los socios, que eso estaba bien, antes eso fortalece. Serían los 3 hasta ese momento. Ya éramos 4. Nosotros en el 2018, si no estoy mal, hicimos una fusión con una compañía colombiana que también hacía esa solución como de control, porque le queríamos competir más a las firmas extranjeras. Estaban llegando muchas extranjeras. Entonces nos fortalecimos, entonces ya éramos 4. Pero yo era como el más diferente. Yo era el diferente, y entonces uno a veces se siente como un poco como frustrado. Entonces cuando nos recuperamos y arranca el negocio otra vez, mi cabeza quedó con el rayón de lo que sentí en ese momento. Pero ahí estabas liderando, o sea, la crisis te tocó todo a ti. Sí. Eras diferente, pero te habían dado la confianza completa de la compañía. Sí, obviamente estábamos, y era decisiones todos los días de los 4. Horrible, sí. Porque uno no, todos los días era un panorama diferente. Fue muy duro. Pero sí, y eso, digamos que esos sentimientos de pensar hacer las cosas diferentes venían un poco desde antes. Y yo dije, bueno, yo soy el raro acá, me estoy emocionando por esto otro, y empecé a pensar todo ese año, todo ese resto del 2020. ¿Y qué idea te estaba emocionando? No, ninguna, o todas, no sé. El simple hecho de esa ideación o esa etapa temprana, como que me emociona, como que cuando uno tiene que pensar en todas las variables, en todo, como digo yo, cobrar el tiro de esquina, cabeceárselo y tapárselo uno mismo. Entonces nada, seguimos trabajando, arrancamos, organizamos la compañía, y como que se enrutó otra vez, y en el 2021 yo hablo con los socios y me retiro. ¿Te compran? No, ahí simplemente me hago a un lado. Ok, serías accionista. Sí. Eso fue en mayo más o menos del 2021, y ya a finales del 22 sí vendo mi participación. ¿Esa compañía es una compañía de qué? ¿Tecnología? Sí, es full tecnología. Su core es desarrollo de software, y obviamente pues tiene todo el equipo de mercadeo. Mercadeo es muy importante, porque ese B2C que tiene, hay que estar ahí para que el usuario... Siempre peleamos que el usuario se acuerda de FlyPass cuando va a pagar el peaje en efectivo. Que, ay, cómo no lo he sacado, Entonces sí tiene pues como un trabajo intensivo en mercadeo. Cuando te retiras y luego defines la venta, ¿eso fue que un proceso con una banca de inversión? ¿Cómo funciona eso? No, mira, pues lo más, obviamente empecé a hablar con los socios, ¿cierto? Y venga, busquemos acuerdos. Yo no estoy yo sé que la compañía vale X, pero pues yo no pretendo llegar allá, ¿cierto? Claramente. Entonces, digamos que entre todos, entre los socios, llegamos a un acuerdo. Fue algo más como interno. ¿Y te había tocado ya el proceso de, por ejemplo, los parqueaderos en los centros comerciales y esas cosas, o eso llegó después? Pues veníamos trabajando en el tema de parqueaderos. Ya habíamos habilitado Oviedo, ya habíamos habilitado el peaje unos peajes de arriba del aeropuerto. Digamos que ya veníamos con esa solución y entendiendo cómo era la dinámica con los centros comerciales, con los operadores, porque habían unas barreras de entrada que unos sí querían que
le compito de cierta manera. Entonces viene pues ¿Le competís a qué, perdón? al operador. De pronto en un centro comercial tienen un operador que le maneja todo. Si yo entro ahí, como que entro a comer de la tarifa. Entonces es como entender ese negocio. Porque en un centro comercial van a necesitar personal. Siempre. A veces se bloquea, por ejemplo. Yo no sé, a veces en la cámara yo no sé qué pasa, no lee el sensor, uno empieza a retroceder, a ver si lo vuelve a leer, pero siempre hay una persona para ayudarlo a uno. Sí, y sobre todo que siempre existirá el efectivo. O sea que siempre va a existir operador, ustedes como solución tecnológica y el propietario de los parqueaderos. Y el que monta la solución de cobro en efectivo. Okay. Ah, bueno, ustedes no manejan el efectivo. De los parqueaderos no. Ya. Entonces digamos que ahí es otro mundo y lo mismo pasa en el mundo de las gasolinas, que también es otro mercado al que se le apuntó desde antes y sé que Flypass está trabajando en eso. ¿Tanquear con Flypass? Sí. Digamos que el objetivo es como ese ecosistema de movilidad del vehículo, que se puedan pagar todos los servicios asociados. Ya. Ese era como el objetivo y sé que pues hoy va por el mismo camino. ¿Saliste en el 22? Sí, señor. ¿Y ahí qué empezaste a hacer? Yo no sabía qué iba a hacer, yo no tenía claro qué iba a hacer. O sea, vos te sentías era como cansado ya, pues Sí, ya no sí. querías ser parte del ecosistema, saliste y eso me imagino que te quitó presión, Sí. pero estás perdido igual, o sea, no tenías ni idea qué ibas a hacer. No, yo no sabía qué iba a hacer, yo sabía que me iba a empezar, digamos que mi plan cuál fue, yo dije, me voy a sentar con mis amigos emprendedores. Ya, eso fue lo primero que hice, café con uno, café con el otro, café con el otro, simplemente a ver, ¿Y con qué tipo de emprendedores te sentaste? pues digamos que uno en el sector empieza a conocer, mira, vos estás trabajando con esta tecnología, tomémonos un café y empieza a ser como una comunidad de emprendedores, Pero muy tecnológico, ahí había de todo. porque pues yo me sé la historia con Santiago Medina más o menos, y eso es una vez tecnología, Sí, es un no. edificio. Claro, y que siempre, y hoy estoy muy metido en Sí, inmobiliario, pero sí, en un principio obviamente de tecnología. Tengo muchos amigos que tienen compañías que admiro un montón de tecnología y otros que no, y yo, bueno, ¿vos en qué estás? Yo estoy en esto, ¿cierto? Y con uno que ya veníamos conversando hace rato de su compañía, yo había como apoyado por pura chefa, por así decirlo, un negocio que lograron hacer, y en ese momento la compañía hacía varias cosas muy enfocadas a eventos, ¿cierto? Entonces en eventos habían como habladores con tecnología, habían para los restaurantes como donde estaban las servilletas y publicidad, y para cargar el celular, y tenían como una especie de tótems con unos lockercitos para cargar el celular. Sí. Entonces empezamos a conversar y él me dijo, ayúdame, no sé qué, podemos mirar un tema de participación a través de un vesting y apostémosle a esto. Estaba una compañía en una etapa muy temprana. Eso fue, sí, desde el 2021, pues desde el mismo momento en que, pues como a los meses que me retiré. Y empezamos a trabajar sin llegar como a un acuerdo claro, ¿cierto? Pero como con una visión muy, muy compartida. Y yo fui muy claro como en las expectativas pues que me imaginaba, en donde más sentía que podía apoyar, y él al revés pues conmigo. Y empezamos a trabajar y le dimos como un vuelco a la compañía, le cambiamos la marca y le hicimos foco 100% a los lockers inteligentes, que viene de esa tecnología que él tenía para la carga de celulares. Locker inteligente es lo que uno, pues que llega al domicilio de Amazon o cualquier cosa y te dan una clave y te dicen está en tal número. Exactamente, entonces se llama iBox. Nosotros desarrollamos toda la tecnología, todo el software y fabricamos el casillero. Entonces, ¿a quién se lo vendemos? Nosotros no prestamos el servicio de recibir, sino que se lo vendemos al comercio o a las copropiedades para recibir los paquetes, o al Éxito para el compra y recoge, Falabella, Olímpica. Entonces tiene muchas aplicaciones. Eso fue una pivoteada bien extrema. Sí. O sea, pasar de cargadores y publicidad a... Renunciamos por ahí a 6 líneas de negocio. Y fue muy bacano porque obviamente las ventas hacen así. ¿Y cuáles eran las líneas de negocio a las que renunciaste? Tenía el tema de eventos, ¿cierto? ¿Qué era qué? Con publicidad y cargas de celular. ¿Cobrabas por alquilar el aparatico ese? Todo lo de los restaurantes también se cierra.
como el tema de conectividad también en eventos, pues prestarle wifi a la gente, que hubiera todo eso. Digamos que varias pantallas como con publicidad también se eliminaron y nos dedicamos única y exclusivamente a los lockers. Okay. Pues una de ¿La las... empresa lleva cuánto? ¿5 años? Pues la empresa completa lleva 7, pero en locker lleva 4. 4. Y lo que vimos fue, yo siempre digo que en Colombia tenemos una máquina del tiempo. Usted coge un avión, se va para Europa, va a Asia y va a Estados Unidos y ve qué está pasando y eventualmente algo similar va a pasar aquí, ¿cierto? Y en Europa hay un locker cada esquina, todas las unidades tienen un locker. En Estados Unidos ya los diseños de los edificios viene con el diseño arquitectónico del espacio para el locker, como viene el hueco del ascensor. O sea, es un elemento más. Entonces dijimos, eso va a pasar y hay un mercado como desatendido, tanto en Estados Unidos, Centroamérica y Latinoamérica, y aquí tenemos la tecnología. ¿Por qué no nos preparamos para eso? Esto pues, no va a ser de la noche a la mañana, pero hay. ¿Con qué? O sea, el locker son diferentes cajones. Sí. Y eso genera que pues el domiciliario va y entrega el paquete en cualquier cajón en el que le quepa. Exacto. Entonces, digamos cierra que, y eso manda una clave, ¿o cómo es esa vuelta? Entonces, digamos que hay como varias aplicaciones del locker como tal. En el mundo retail, Éxito, Falabella, Marathon en Ecuador que acabamos de instalar, es yo compro por internet o por WhatsApp o por teléfono y escojo recoger en tienda, ¿cierto? Cuando el picker, el que recibe el pedido de la tienda, va y coge mis productos, va al locker, ¿cierto? Ahí podemos estar integrados con el e-commerce o no integrados, pues ya parte de tecnología. Escoge el tamaño del locker, porque puede ser un paquetico o un microondas. Entonces, él selecciona, puede meter el número del pedido o el número de celular del cliente, dependiendo pues cómo esté la integración, y al comprador le llega un mensaje. Tu pedido ya se encuentra en el locker de Viva Envigado, número 4. Este es tu código o tu QR. Ya. Él llega al locker, recoge el pedido, acerca el QR y se le abre el locker donde está su pedido. ¿Y ahí quién cobró? El Éxito. El Éxito vendió, eso es gratis. Eso es gratis. Tiene un mantenimiento. Sí. Que les pagan a ustedes por un mantenimiento, sí, o por la tecnología mensualmente. Sí, tiene un fee de servicio porque hay una plataforma detrás para controlar todo eso. Pero ¿qué ganan los comercios? Que automatizar una entrega. Claro, eso lo tendría que atender una persona, ¿cierto? Y lo pueden entregar fuera del horario de la tienda. Me imagino que el otro negocio es hacer el locker, pues. Es parte del negocio de ustedes. Sí. Es eso, más la solución tecnológica. Exacto. Nosotros le vendemos el hardware con un servicio sobre la plataforma y el software. Ok. ¿Cierto? Y los mayores usuarios son las grandes tiendas, o sea, el retail, Falabella, Éxito. Sí, estos pues tienen locker y tecnología nuestra, pero hemos encontrado las unidades residenciales también, obviamente. Eso es muy común en otros países. En Colombia todavía sigue el portero administrando el inventario. Claro, pero cada vez es inmanejable. Porque un portero con 20 paquetes al día, que es lo que más o menos está pasando, es un problema, pero cuando ya eso se vuelve 40, él no es capaz ni de atender a los visitantes ni recibir el paquete. Entonces el locker autoatiende, ahí sí llega el domiciliario o el paquetero, mete el paquete, le llega al cliente, el cliente va y lo recoge y el locker se encarga de entregar y recibir. Automatiza ese proceso. Entonces digamos que el locker en su finalidad es automatizar el proceso de entrega de un elemento entre dos personas sin que se encuentren. Ya. ¿Y para qué aplica eso? Por ejemplo... Ahora, yo pregunto, uno de domiciliario llega aquí a una unidad donde encuentra ese locker y es la primera vez que ve eso en la vida. Claro. Pues lo va a coger por sorpresa. Probablemente le mande una foto y le dice, lo dejé tirado en la entrada. Sí. Seguramente, digamos que hemos hecho pues algunas como encuestas y conversaciones. También para ellos es un dolor de cabeza el portero. Porque el portero dice, espéreme. Y hay en unas porterías, ya en muchas, que no dejan entrar ni los paqueteros ni los domiciliarios hasta el apartamento. Sí. Al dueño le toca bajar. Entonces hay que esperar ahí 10 minutos que el dueño de vista baje. Súper ineficiente. Y si vos estás viendo tu película, tengo que bajar. O tenés una reunión, tengo que bajar. No, eso ya quedó en el locker y ya voy después.
Y el locker puede generar alertas, hey, ya dejaste tu paquete desde el día de ayer y no has venido por él, recuerda que si no, tienes que ir a la oficina de lo que sea. Pues como toda esa automatización es parte del locker. Y en otras aplicaciones, por ejemplo en IKEA, en México, que hicimos una venta muy interesante, en un principio las primeras conversaciones con IKEA pensábamos que era para entrega de compras en línea y decíamos, bueno, IKEA tiene cosas pequeñas pero tiene cosas muy grandes, no nos va a funcionar los tamaños de los lockers, así eso uno lo puede diseñar como quiera, pero no, en realidad IKEA lo que necesitaba era que en una tienda de IKEA hay 150 personas con una tablet en la mano para registrar un producto, para hacer algo del usuario, pues, o registrarle algo, consultar, todo el mundo tiene una tablet. Esa gestión de tablets en la noche se vuelve un dolor de cabeza, porque todo el mundo llega a un sitio y hay 2, 3 personas recibiendo la tablet y dice, listo, Lucas entregó la tablet serial tan, y mañana llegué yo a reclamar a las 6 de la mañana y así, y ponerlas a cargar. Entonces reemplazamos todo eso por una batería de locker, donde dentro de cada locker la persona puede poner a cargar su tablet, yo la entrego con el carnet de la compañía, entonces ya queda registrado en todo el sistema que X personal entregó la tableta y al otro día esa tableta se le puede entregar a otro porque le entrega la más cargada, el sistema sabe cuál es la más cargada, entonces se vuelve una gestión de activos. Ya. Y eso digamos que hemos encontrado que tiene muchas aplicaciones, por ejemplo Copa en el aeropuerto de Panamá, todo el mundo tiene una tablet o un handheld o un radio, toda esa gestión de activos se puede automatizar el intercambio a través del locker. Esa venta es puro B2B, o sea, vos vas de empresa de compañía en compañía y llegas a esa solución. Sí, hoy es full B2B, lo hacemos también a través como de partners que ofrecen la solución, pero toda la fabricación es aquí, tanto metalmecánica, ensamble electrónico y desarrollo de software es local en Medellín. ¿Qué hicimos? O sea, pero eso serviría para todo, para guardar herramientas, para todo. Para atender un gimnasio, pues la gente que va a hacer ejercicio. Obviamente para guardar ropa en el parque de Disney hay, pero para un gimnasio es lo mismo. Estamos hasta para las mismas oficinas, acá llega la gente y habrá lockers para los cascos, para lo que sea, para cualquier cosa funciona. En el Exit tenemos varias compañías que lo utilizan para que el personal guarde sus cosas, porque así no tiene que haber un locker por persona, porque no todo el mundo viene todos los días. De acuerdo. Entonces yo me registro con el carnet, con lo que sea, me abre un locker, guardo, pero mañana me asigna otro. Y así se vuelve más eficiente el uso del espacio, pues. Sí, ¿cierto? total. Tenemos una solución. Pero ¿sabes qué? Eso se le aguanta mercadeo B2C. Pues, como importante que la gente, mucha gente saldrá con ideas creativas para el uso de eso. Sí. O sea, no hay que ir a tocar puerta a puerta. Uno puede hablarle al público en general y habrá mucho antojado. Sí, porque por ejemplo una que salió hace poco también muy chévere, pues que es la misma gestión de activos, pero eran armas. Entonces en una empresa de vigilancia con cámaras dentro del casillero cuando la persona mete la mano, lleno de una solución pues obviamente como de autenticación un poco mayor, pero entonces está el intercambio de armas. Con Frisbee también, Frisbee que estaba bien de moda, también tenemos los casilleros. Cuando vos pedís un pollo para recoger en punto, Frisbee siempre tiene fila, ¿cierto? Porque es muy rico. Pero entonces vos llegás y hay fila para reclamar algo que ya está hecho. Casilleros para pollo. Sí. Entonces vos llegás en Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Entonces vos llegás y a un lado están 8 casilleritos donde vos si ya tenés el pedido, tu bolsita de Frisbee está ahí, con el QR lo sacás y no le quitaste tiempo de atención al cajero. Oye, ¿esa empresa está en cuántos países? Hoy tenemos, pues digamos que, un paréntesis antes, una apuesta que hicimos muy interesante es que dijimos, si bien la tecnología y el conocimiento es colombiano, si queremos vender desde toda América, vamos a constituir una compañía en Estados Unidos que sea la matriz y nos vamos a vender como una compañía gringa con manufactura en Colombia, ¿cierto? Porque si los chinos son capaces de vender así, ¿por qué no nosotros no? Somos más fuertes en software, creo yo. Entonces, o sea, más fuertes que la competencia, que me imagino que principalmente debe ser americana, pues. Sí, digamos que yo digo sobre todo el tema del software chino, porque eso viene demasiado estandarizado.
y esto requiere cierta flexibilidad, que me voy a integrar con el ERP, que me voy a integrar con el e-commerce, que yo necesito que cuando metan este producto me genere una alerta. O sea, los grandes competidores de ustedes son compañías Chinos. que tienen, pero tienen una solución única. El diferencial de ustedes es que ustedes se adaptan a las necesidades particulares de cada cliente. Y obviamente en Estados Unidos hay varias compañías muy fuertes en el tema de casilleros. Ya, entonces me preguntabas en qué países. Tenemos ventas en este momento en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Colombia, en Ecuador. Y estamos en conversaciones Guatemala y Perú. Buenísimo, impresionante. Todo desde acá. Digamos que la presencia se hace remotamente. Enviamos las partes, se hace la instalación, se hace la capacitación y cualquier soporte se hace remoto, ¿cierto? Digamos que las fallas físicas como tal del locker es muy... O sea, muy la sencillo. instalación viaja a alguien a instalarlo. Sí, Okay. sí. Inclusive en algunos casos lo termina como haciendo ese setup inicial el partner que teníamos local. Okay. Sí, Y para cada país tenés un partner. Sí. Y hay ventas constantes de lockers en todos los países. Sí, yo digo que estamos en un momento, en una etapa temprana de ese tipo de solución en Latinoamérica. En Estados Unidos no, ya es común, ¿verdad? En Estados Unidos es mucho más común. En este momento estamos en un proyecto muy bacano en Estados Unidos. Es un piloto de 5 unidades, pero con un potencial de crecimiento muy interesante. Pero en Latinoamérica todavía la gente como que, y yo cómo me como eso, y yo cómo, en qué unidad de negocio lo meto, o quién lo paga dentro de la empresa. Y eso mismo pasa en unidades residenciales. ¿Qué pasa en unidades residenciales? Una unidad residencial, no sé, 100 apartamentos, necesitaría ¿cuántos lockers? Básicamente para arrancar 20-30%. 20-30%, 30 lockers. 30 lockers. ¿Y eso qué le puede costar a una unidad? Yo no soy el que manejo los precios, pero un aproximado, o sea, uno compara eso contra un vigilante, contra los oficios varios que sube y baja con los paquetes. Claro, más el las control de la pérdidas. seguridad. Sí, pero eso puede estar valiendo $1 millón mensuales. Pues, El software. No, inclusive podemos manejar un tema de alquiler. De alquiler. Sí, o comprar la solución y ya hay un fee que no me atrevo pues como a dar el valor, pero claramente es más económico. Comprar la solución es comprar el hardware y pagar el fee, que es obviamente mucho más barato, pues, pero creemos, por lo que hemos conversado... O sea, lo ideal mejor. es el mundo del arriendo para las unidades. Sí, creo que es como lo más fácil, porque vos sabes que eso vaya a una asamblea y entonces que hay que hacer una cuota extra para gastarse 5 millones de pesos, lo que valga. Es más difícil. En cambio, si es parte de la operación y de pronto va a reducir o va a evitar contratar nuevo personal, es más fácil. Y algo que pasa con las unidades es que se viene sí o sí el mundo del portero virtual, ¿cierto? Y es esa solución donde no hay un ser humano en la portería, sino una solución de tecnología donde te atienden remotamente, ¿cierto? Voy para la casa tal, desde una central en X parte llaman al propietario, le avisan que va para el apartamento tal, autorizan hoy y le abren remotamente. Eso una misma persona puede atender varias unidades, entonces el costo se reduce, pero el gran problema de eso es la entrega de paquetes. Yo viví en una unidad con portero virtual y eso era muy bacano hasta que un domingo que uno no estaba llegaba coordinadora. Y uno no estoy. Entonces, en ese momento nos estamos integrando con 2 empresas de vigilancia que tienen la solución de portero virtual para que la solución del locker de iBox quede integrada a la portería. Y ahí se sepa todo. Pues que llamó a tal casa, que... ¿Y cómo manejan el tema de seguridad en ese portero virtual? Hay muchas cámaras y hay monitoreo de seres humanos desde una central. O sea, mandan a alguien cuando pasa. A alguien, sí, pero físicamente no hay nadie. El dato que tenemos de empresas de vigilancia que están buscando aliados de tecnología para esa solución es que, por ejemplo, en Brasil hay 1,5 millones de unidades virtuales con locker. Solo en Brasil. Una locura, y eso viene para acá. Argentina, hay zonas de Argentina donde cuadras enteras que son apartamentos, edificios como los de Bogotá, en Chicoy, que son todos así bajiticos. Todos en Argentina tienen portero virtual. Que es lo lógico, y uno mira hoy uno de los grandes problemas es el costo. Uno debería hacer siempre mucho más buscar mayores economías en todo. Entonces la automatización de una portería es un paso súper lógico.
nosotros eso lo hemos pensado mucho porque, por ejemplo, en los temas de hotelería hay un problema que todavía no tenemos ni idea de cómo manejar. Cuando vos vas a Europa o a cualquier otro país y vas a un Airbnb, te llegan las instrucciones de la clave, de cómo llegar, y nunca ves un humano. En Medellín, por ejemplo, no podemos hacer eso por el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces dice uno, ¿y cómo manejo esto? ¿Cómo controlo que no entre un menor de edad? ¿Cómo hago la revisión de una cédula? Sí, obviamente, pero obviamente habrán tecnologías que puedan empezar a reducir y a facilitar, pero existirá siempre la facilidad de hacer el quite a eso, sobre todo en ese tema tan sensible, pues, porque pues entonces, no, pues yo te presto la cédula de la hermana, de la prima, de la tía, de la nana, claro. y la pasa, dice que es mayor, y no hubo un control como un poquito más allá. Si hubo un control, yo creería que uno puede alegar hasta buena fe. Lo que pasa es que no sabe uno. Es tan duro que hoy estás trabajando activamente en esa compañía. Pues digamos que como parte de mi inquietud mental, por así decirlo, era como explorar esos proyectos. No tengo un rol de full dedicación y pues digamos no tengo equipo a mi cargo, pero sí estoy pues como en constante... Es más como un asesor de alguna manera. Sí, estuve 2 años largos pues muy intensos mientras como que pulíamos ese modelo de negocio y ya estoy como en esa planeación de ese paso siguiente de la compañía, ¿cierto? Nosotros logramos tener una inversión pequeña de Friends and Family para robustecer la estructura. Queremos vivir de rentabilidad, o sea, que la empresa sea una empresa rentable y no pues como vivir de ronda en ronda. Creo que ¿Aún no han llegado a ese punto? No, la compañía tiene números positivos, obviamente es un equipo reducido, pues se presta para que sea así, pero sí de pronto necesitamos un empujón adicional porque es que ya atender estos países va a requerir caja para subir un poquito en ventas, sobre todo que es una solución que no se conoce. Entonces, para darnos a conocer hay que invertir, y un camino pues que hemos visto que funciona son las ferias, y ir a ferias a mostrar las ferias en Estados Unidos, en México, en todo cuesta bastante. Entonces estamos como en esa etapa y yo estoy como en ese plan de estructurar ese crecimiento. Te seguís como emprendedor y me imagino que también arrancaste un camino como inversionista ya en cosas mucho más pasivas. Sí, como te decía ahora, en el mundo inmobiliario pues me llama mucho la atención. Hicimos una apuesta grande unos amigos y he estado ahí pues como en otros proyectos inmobiliarios ya de menor escala. ¿Y qué te ha gustado más? ¿Este momento más pasivo? ¿O ese momento más pues, donde había como más responsabilidad y más carga? Yo pues un cargo de CEO de una compañía es una alta dedicación y alto nivel de estrés, ¿cierto? Yo creo que yo compré una tranquilidad y me disfruto más. Si bien soy apasionado pues y creyente del foco, yo estoy en una posición como no hay una responsabilidad directa sobre mí, puedo estar en varios frentes. ¿Sí? No sé si me entendés la diferencia. Entonces en este momento me gusta mucho esta etapa. Está mejor. Sí. Ya a modo personal, pues empecé a hacer mucho ejercicio que antes no hacía. Estoy montando en bicicleta, me fui a vivir bueno, lograste el sueño de todo el mundo. Un cambio radical, la verdad. Fuiste exitoso y hoy ya estás en una etapa más de disfrutar ese éxito que... Sí. Pues con proyectos y con todo, no estás quieto, pero sí más tranquilo. Exacto, ahí diste una palabra reclave que es el éxito, y eso yo creo que no tiene vara para medirlo, porque eso va a depender de cada quien. Créeme que me han dicho, loco, que me equivoqué, que mejor dicho, que cómo te salís en el momento cúspide, pues cuando ya iba a reventar todo. Y yo siempre les digo era el momento para hacerlo de la manera en que se dio, que es con los mismos socios, que si no se hubiera dado y pues quién sabe, nadie tiene pues la bola de cristal. Pero sí, yo me siento pues como en una posición diferente y me estoy disfrutando esta etapa de evaluar proyectos y en algunos meterme, en otros no, algunos
uno está, le trabaja y no salen, ¿cierto? Porque pues no quiere decir que todo salga, de hecho nada sale en línea recta, pero sí, disfruto mucho esa etapa inicial y pues ahí estoy como trabajando en otras cosas en etapa temprana. ¿Qué proyectos? ¿Seguís metiéndote en otros proyectos con otros emprendedores o ya paraste eso? Pues digamos que así intensivamente dedicarle tiempo sí he bajado porque pues ya tengo varios frentes abiertos, pero me gusta mucho evaluar, entonces a veces me siento con uno o evaluamos una idea o si este se puede juntar con este, yo sumo, no sumo, me salgo o los junto, entonces estoy como en eso pues. Me gusta mucho estar como en contacto con gente que esté emprendiendo, que ya haya emprendido, o que tenga buena trayectoria, porque pues uno siempre tiene que estar ahí en modo formación y a medida que pasan los años uno ya ve los pelados manejando las cosas de otra manera, como estar ahí en el buen sentido chupando rueda. Entonces estoy ahí, pero pues de pronto ya a veces me salen unas oportunidades chéveres de meterme en una compañía un poco más robusta, no necesariamente poniendo pues una inversión relevante, sino juntando los que son o conocimiento en algo específico. Entonces he estado trabajando en ese tipo de oportunidades. Vos que has estado tan metido como en el tema de tecnología, este tema de inteligencia artificial, ¿ya estás viendo algo? ¿O todavía no estás como metido en el lado? No, pues digamos que obviamente yo pues en lo personal lo utilizo pues como en el día a día, pues como un apoyo pues. Sí. En el tema de los lockers lo hemos empezado como, no lo tenemos implementado, pero para que sea un tema de servicio en el casillero. Lo que decías ahora, llega un domiciliario y no sabe cómo hacer, necesito ayuda y que lo atienda un robot que le explique en una manera muy cotidiana cómo lo debe hacer, ¿cierto? Claro. Pero no estoy metido pues con nada de inteligencia artificial. Y otra pregunta, ¿en Colombia tenemos el talento para la tecnología o es difícil encontrarlo? No, yo creo que sí y cada vez más, tanto es que muchas de las compañías de desarrollo de software le terminan desarrollando a las grandes, ¿cierto? Es más un tema, no sé si de mindset, de creérsela y que claramente el tema de inversión privada en Colombia pues no está al mismo nivel de Estados Unidos. Una startup puede ser igualita en California, igualita en Medellín y seguramente le meten 50 millones y aquí 50 millones pero de pesos. Y eso hace la diferencia en una visión mundial, ¿cierto? Sí, total. Porque la teoría mía siempre ha sido que de acá sacar pues a tener industria o agro va a ser muy difícil por las condiciones de infraestructura que tenemos, pero internet sí tenemos, o sea, me imagino que tecnología, por lo menos software, sí debería ser muy fácil de exportar para el resto del mundo. Claro, y parte del boom de nómada digital que hay aquí en Medellín es por eso, hay mucho desarrollador, no solo de acá, sino de otras partes que vienen a aprender acá. Ah, no jodas, ya están viniendo acá. Sí. Entonces, pues yo creo que aquí sí hay el talento, y hay que seguir creyendo, pues como... ¿Te vas a quedar en Colombia? Sí. Sí, o sea, nunca has tenido plan, así tu compañía ahora arranque en Estados Unidos. Sí. Seguirá haciendo acá, pues. Las particularidades de este país yo creo que son muy únicas. Aquí hay para hacer de todo, se pasa muy bueno. Obviamente, como todos, hay unos peros grandes y ojalá uno pueda aportar y ayudar y que mejoremos, pero sí, yo me veo acá. Tiene que pasar algo muy extraordinario, ojalá no, confío en que en el futuro... No tengo plan B. O sea, yo tampoco tengo plan B, no tengo visa ni pasaporte de otro lado, pues. Sí, el famoso pasaporte español, no lo saqué, ni el portugués. Sí, yo me veo acá y tengo un plan a futuro con mi esposa acá y de vivir acá. Daniel, hermano, muchas gracias. Una historia muy bonita. Muchas gracias por la invitación y pues siempre a la orden.